Después de los tratados Torrijos-Carter firmados en 1977, la Comisión del Canal de Panamá, una agencia del gobierno de los Estados Unidos, opera el canal durante la transición de 20 años. La comisión funciona bajo la supervisión de una junta binacional formada por 9 miembros de acuerdo a lo establecido en dicho tratado. Durante los primeros 10 años, un estadounidense sirve como administrador del canal y un panameño es el subadministrador. Luego, un panameño sirve como administrador y un estadounidense como subadministrador, hasta que la República de Panamá asume la responsabilidad total de la administración, operación y mantenimiento del Canal de Panamá al mediodía del 31 de diciembre de 1999. Recuperar nuestra soberanía nos puso frente a un gran reto: administrar y mantener con eficiencia y productividad esta importante ruta marítima y el resto de los bienes y territorios recuperados. El Canal de Panamá y su desarrollo, esta etapa de transición, lo que significa el Canal de Panamá, cerrando el siglo XX, iniciando el siglo XXI. A continuación, para esta exposición nos acompañará don Rodolfo Sabonge. Nos hablará de la etapa de transición del Canal de Panamá de Estados Unidos a Panamá. Egresado de la University of Notre Dame, Indiana, en 1975, como ingeniero mecánico, posee una maestría en desarrollo marítimo. En la actualidad es director de la empresa MTCC Latin America, de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, que trabaja conjuntamente con el Global MTCC Network, auspiciado de la OMI y financiado por la Unión Europea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los buques. Además, es vicerrector de investigación, posgrado y extensión de la Universidad Marítima de Panamá, UMIP. También es consultor de Logitrans Advisory. Hasta el año pasado fungió como rector y presidente de la Universidad del Caribe. Durante 27 años laboró en el Canal de Panamá, ocupando diferentes posiciones, con el más alto cargo como vicepresidente ejecutivo de Planificación y Desarrollo. Señoras y señores, con ustedes, Rodolfo Sabonge. Hey, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Escuchando esta mañana a estos héroes de nuestro país, uno reflexiona, en primer lugar, el privilegio que hemos tenido algunos de estar trabajando aquí, el privilegio que tienen todos ustedes de estar beneficiándose de todos esos actos, porque precisamente sin haberse dado ese tratado, no se hubiera dado ese cambio trascendental que nos ha permitido a muchos desarrollarnos carreras, desarrollar vidas y a muchos de ustedes el futuro que les espera. En ese sentido, también quiero aprovechar para felicitar a la ACP por esta iniciativa, felicitar a la Universidad de Panamá y a la Universidad Marítima, porque la historia tiene que conocerse, tiene que darse a conocer a nuestra juventud, para que realmente se le dé valor, se le dé importancia y se comprenda. Mi presentación la voy a repartir en 3 grandes temas. 1977, ya ustedes escucharon cómo llegamos a tener el tratado, cómo llegamos a pelear por lograr ese gran triunfo. Pero después del 77 al 1980 hubo un periodo que yo lo llamo el costo del triunfo. De 1980 a 1990 hubo otro periodo que fue muy difícil y quizás culmina con la invasión. Y finalmente el de 1990 al 99, que yo le digo, lo llamo el periodo en el que nosotros estructuramos la ley, el marco legal con que iba a funcionar la administración del canal y fundamentalmente logramos la panamanización total de la planta y también logramos que la planta nos la entregaran en buenas condiciones. Esos son los 3 factores más importantes de esto. Bien, este es el primer periodo. ¿Puedes cambiármela ahí arriba? Y aquí tampoco se ven.
Ese primer periodo del costo del triunfo, aquí se mencionó brevemente el tema de la ratificación de la ley 9670 y se mencionó el tema de la enmienda de Concini. Pero yo quiero expandir un poquito más en lo que eso representó para efectos de la operación del canal. Y la transferencia de actividades económicas, en mi opinión, muy mal planificada, esa transición, porque había que hacer muchas cosas en 2 años, y ahí vamos a hablar un poco de ese tema. El primer aumento de peaje significativo también se habló de que conjuntamente con los tratados se dio el principal cambio desde el punto de vista de lo que iba a percibir Panamá, y por razones del modelo financiero de la Comisión del Canal, eso se introdujo como parte de aumentos de peajes. Y el triunfo de Ronald Reagan por Jimmy Carter, o sea, hubo un costo político para aquel que osó entregar este tratado. Y ese costo político lo vivió el propio Jimmy Carter en su momento cuando fue a la reelección por su segundo término. El tema de la ratificación de la ley 9670 quizás no se ha expandido, no se ha explicado desde el punto de vista operacional del canal. Pero en la realidad, la forma en que se ratificó modificó sustancialmente el espíritu de lo que estaba en el tratado. El tratado decía que esto iba a ser una administración binacional y esa administración binacional iba a irse prácticamente hasta el año 1999. Sin embargo, lo que prevaleció con la ley 9670, ¿verdad?, fue un cambio en el régimen, en la forma en que iba a operar la Comisión del Canal. La Comisión del Canal se transformó en un ente que era una agencia federal del gobierno de Estados Unidos y como tal iba a regirse por la normativa de los Estados Unidos. Eso le dio un giro a lo que supuestamente iba a estar ocurriendo en el canal durante esos 20 años. O sea, estableció que primero que nada estaba administrada por los Estados Unidos como una organización federal y que iba a responder al presidente de los Estados Unidos. Ese no era el espíritu de los tratados, pero esa fue la forma en que se ratificó. Entonces, en efecto, también quedó inserto en esa enmienda la forma en que se iba a distribuir el beneficio económico y cómo se iba a generar. Porque el modelo financiero de la Comisión del Canal seguía siendo sin motivo o sin ganancia. O sea, era non-profit, era un modelo de negocio que tenía como objetivo cubrir meramente sus costos. El tema de excedentes que se había incluido en los tratados no quedó posteriormente incluido en la propia Comisión del Canal. Entonces, además de eso, y esto también es importante, cambió la naturaleza de la Junta Directiva. La Junta Directiva se transformó en un ente meramente supervisor, en un ente que no iba a tener una autoridad real sobre la administración del canal. Todo queda supeditado a qué es lo que se aprobaba en presupuestos en Estados Unidos, qué es lo que se aprobaba desde el punto de vista de normativa, de reglamentos, en la forma en que iba a operar el canal, la dictaminaban directamente de Estados Unidos. Se rompió bastante el espíritu de lo que se había pactado. Esto lo que hace es que mucha de la responsabilidad de lograr que esa transición fuera ordenada y que fuera efectiva quedaba en manos de la gente que estaba trabajando en el canal. Entonces, esa gente que estaba trabajando en el canal, que al principio eran pocos los panameños, tuvieron que jugar un papel mucho más activo, tuvieron que jugar un papel casi de una resistencia silenciosa, tuvieron que jugar el papel de ver cómo se lograba que esos tratados en efecto se cumplieran de la mejor manera. Y ese es un periodo que no está en muchos libros de historia porque se estaba dando a lo interno del canal, con personal del canal, con líderes internos que a veces pusieron en riesgo su puesto, porque como esto era una organización de los Estados Unidos, no se les permitía estar avengando ni buscando la forma de mejorar la posición de los panameños. Y jugó un papel muy importante los miembros de la Junta Directiva de esos periodos.
Bien, en esa ratificación, esto creo que ya lo mencioné, también se dio la enmienda Concini que explicó muy bien el doctor Ahumada, pero dentro del Tratado de Neutralidad hay un tema que también ha sido objeto de mucha controversia, que es el tema que tiene que ver con los peajes. Y este es un tema que cuando estábamos nosotros hablando de que había que mejorar la forma de beneficiar a Panamá, la forma de beneficiar a Panamá dependía mucho de la forma en que se iban a hacer la estructura de peajes. Entonces, esa estructura de peajes quedaba dentro del tratado explicada que tenían que ser justos, equitativos, razonables y de acuerdo con derecho internacional, lo que eventualmente, y esto lo podemos ver todavía al día de hoy, nos llevó a que muchos de los reglamentos de la Comisión del Canal y posteriormente de la Autoridad del Canal en el tema de peajes obedecieran a muchas de este criterio. O sea, hoy por hoy todavía se hace una audiencia pública, hoy por hoy todavía se tiene que hacer una justificación desde el punto de vista de que no va a causar impacto y que en efecto esos peajes sean hechos de la manera para que principalmente el tráfico y el comercio internacional no se vea afectado. Bien, después de eso tenemos el tema de las transferencias de las actividades económicas que se dieron en ese periodo. Fíjense, aquí se habló de que en efecto se pactó que muchas cosas que se hacían en la autoridad, en la zona del canal, en la antigua compañía del canal, pasaban a Panamá en un periodo corto. Esto es el organigrama de lo que era en su momento la compañía del canal. Como puede verse, era realmente un país dentro de sí. El siguiente slide muestra lo que era la zona del canal. O sea que habían dos entes que estaban administrados por una misma persona. Zona del canal y lo que vendría a ser la compañía del canal. Yo quiero señalar algo que mucha gente quizás no le prestó la atención debida. Ustedes ven aquí algo que se llama accionista. En ese organigrama había accionista, ¿por qué? Porque la compañía del canal era una empresa, no era una agencia del gobierno de los Estados Unidos como posteriormente pasó a ser. Las acciones las tenía el presidente. Cuando esto deja de ser compañía del canal y se transforma, después en la siguiente etapa, en comisión del canal, se eliminó el concepto de la acción. Esta entidad que tenía todas las flexibilidades de una empresa privada, porque operaba como tal, entra a ser una agencia del gobierno federal de los Estados Unidos. Lo otro que vale la pena destacar aquí es que el ferrocarril y los puertos y los buques y todo lo que estaba aquí en esta parte pertenecían a esa compañía del canal. La compañía del canal operó hasta ese momento, 1979, el ferrocarril, los puertos, el abastecimiento de buques de combustible, los diques, todo lo que tenía que ver con servicios auxiliares. Y lo menciono porque ahora todo el mundo sale a decir que esas no son funciones del canal, pero es que siempre fueron así. Y esto lo reitero porque este tema se ha llevado hasta discusión en la Corte Suprema de Justicia con demandas, cuando en la realidad a alguien se le olvidó en la historia que el Canal de Panamá tuvo eso como parte de su patrimonio. Seguimos entonces en lo que era la zona del canal. Esto tenía dos cabezas, pero que estaban juntas. El gobernador a la vez era el presidente de la compañía del canal. Y aquí se daba todo el tema de salud, de educación, de aduanas, de inmigración. Prácticamente, como bien lo han dicho, era un país dentro de otro. Todo eso, con esos tratados, se desmantela. Y se desmantela en un periodo muy corto, que fue precisamente un periodo de 2 años, y que lastimosamente, tengo que admitirlo,
no estábamos los panameños listos para recibir muchas de estas cosas, pero no estábamos tampoco en función de que muchas de ellas se habían dejado de mantener, se habían dejado de invertir en ellas precisamente porque iban a ser nuevamente trasladadas a Panamá y no se les quería hacer las inversiones porque ya eso no les interesaba. La comisión de canal que arrancaba el 1 de octubre quedó traducida a este organigrama. O sea que pueden ver esta organización, Compañía de Canal, esta organización, Zona del Canal, todas se fundieron y esto es lo que quedó operando como Comisión del Canal a partir del 1 de octubre de 1979. Todas estas actividades pasaron a Panamá. Se trató de hacer en ese momento una organización que se llamó Autoridad del Canal de Panamá, no es esta organización, que se creó en 1978 para recibir estos activos y poder planificar su implementación o su administración, y eso cerró. O sea, esa Autoridad del Canal de ese entonces cerró prácticamente en diciembre de 1980, lo que dejó la mayoría de estas actividades repartidas en diferentes instituciones a nivel gubernamental. A mí me tocó, y gracias al destino, y por eso quizás soy parte de esta película desde hace muchísimo tiempo, formar parte de aquel ferrocarril de Panamá que había recientemente transferido. Desde el 1 de octubre de 1979, yo estuve elaborando el ferrocarril, llegué a ser el director general del ferrocarril. Me daba algo de melancolía escuchar las historias porque cuando hablaban de la siembra de bandera yo no había nacido. Cuando hablaban de los tratados yo estaba en primaria. Pero cuando vino la implementación de los tratados, finalmente, ya yo estaba graduado y estaba en la universidad, perdón, los tratados no, estaba en 1964, con el 9 de enero, yo estaba en primaria, con los tratados ya había ido a estudiar y yo me reincorporo a Panamá y quedo trabajando, dirigiendo el ferrocarril, que era una de las actividades que recién acababan de revertir a la República de Panamá. Lo que me encontré yo es que no había personal capacitado, la mayoría de la gente se había ido, el equipo estaba en muy pésimas condiciones. El primer año solamente tuvimos 8 descarrilamientos. Aquí estoy yo en esta foto, por si no me reconocen ahora, mis años mozos. Pero lo que sí quiero dejar claro es que esta experiencia marcó mi vida y la marcó precisamente porque a mí me tocó vivir las vicisitudes de una actividad transfiriéndose a la República de Panamá sin la debida planificación y sin la debida organización. Fernando Manfredo, en su libro autobiográfico, decía: ayer tuve acceso limitado a varios memorándum de Don Schmidt y Ray Laverty antes de la transferencia de ferrocarril, donde decía que no debía hacerse inversión alguna en los activos que iban a ser traspasados a la República de Panamá. O sea que ya había un acto, esos activos van a ser transferidos, había un acto de sabotaje precisamente en esa transferencia que había estado dándose y nosotros recibimos puertos, ferrocarril y todas esas otras actividades con serios problemas de mantenimiento, de falta de piezas y de todo este tipo de cosas. Refiriéndome al tema del aumento de peajes que se tocó para poder cubrir los aumentos que iba a ir recibiendo Panamá en materia de tonelaje, si se fijan en la historia de los peajes del Canal de Panamá, prácticamente no es hasta ese momento que se dan aumentos de peajes significativos. O sea que este canal realmente había estado trabajando pro mundi beneficio desde que se construyó hasta esa fecha. De ahí en adelante empieza a generar a través de estos aumentos de peaje
alguna medida de beneficio directo a Panamá. El último tema, evidentemente, el costo del triunfo no es nuestro, eso le costó a Jimmy Carter. Jimmy Carter había sido un presidente que bien lo ha mencionado, caracterizado por temas como los derechos humanos, el tema de Panamá, del Canal de Panamá, y durante la campaña con Ronald Reagan eso jugó un papel muy importante al extremo de que fue de los pocos presidentes que no ganó un segundo término. Bien. A lo interno del canal, 1980-1989, es que se dan las primeras luchas internas por ver cómo se mantenía algo de lo que se había pactado en los tratados. Y eso lo tenían que hacer miembros de la Junta Directiva, pero también lo tenían que hacer los panameños que trabajaban en el canal. Porque lo que se estaba dando ahora ya en ese canal, con esos tratados, era que todos aquellos que se habían opuesto al tratado, que eran Sonians, aquí se ha hablado del término Sonians, sencillamente no estaban dispuestos a que esto fuera exitoso. O sea, esto lo que había marcado era 20 años de transición durmiendo con el enemigo. Ese canal tenía que transferirse, pero tenía que convivir esos panameños precisamente con los norteamericanos que ocupaban, by the way, los mejores puestos y todos los puestos de decisión y ejecutivos. Ese fue el marco de referencia que tenía ese periodo de esos 10 primeros años y que menciona algunos de los nombres de esas juntas directivas que tuvieron que pelear y luchar por cada pulgada de espacio que fueron ganando los panameños en ese proceso precisamente de incluir en la fuerza laboral panameña, ¿verdad?, técnicos. Mucho después vinieron los ejecutivos. Pero además de la parte que tiene que ver específicamente con la junta directiva, aquí hubo personas, empleados del canal, que no tenían ese nivel de rango, pero que hicieron precisamente o jugaron un papel muy beligerante en lograr que esa panamanización se diera y se diera de manera efectiva. Muchos de ustedes no reconocerán estos nombres. Algunos de esos nombres los veo aquí presentes. Aquí se creó hasta una asociación, la Asociación de Empleados del Canal, que hay uno de los que fue presidente, Lizardo Morales. Aquí hubo personas que jugaron un papel muy beligerante en las luchas para que, en efecto, los norteamericanos dieran los presupuestos adecuados, por lo menos para mantener los equipos. Un Carlos Alvarado. Aquí tenemos en el tema laboral presente a una Lina Bosa, que fue una de las dirigentes que estuvo siempre peleando para que se dieran los derechos que les habían tratado de quitar, porque a pesar de que se había terminado hacía años con el tema del Gold Roll, aquí se estaba dando una nueva versión de Gold y Silver Roll. El Gold y Silver Roll se aplicaba prácticamente de una manera muy sutil, ya no se llamaba así. Entonces, uno de los principales logros, y veo aquí muchos cadetes, fíjense cuándo se da la primera entrada de grupos de panameños en el mundo de pilotos. O sea, eso es una de las cosas que quizás ahora ya prácticamente el grupo forma parte, ¿verdad? Todos son panameños, pero lo que podemos nosotros ver en esta etapa es que esa entrada de los panameños en el grupo pilotos es lo que de repente le abrió puerta a muchos de los de ustedes que dentro de unos años van a estar, después de navegar, van a estar disponibles para ocupar los puestos de muchos de ellos que a final de cuentas también tendrán que jubilarse por edad. Bien, la firma del tema del estudio tripartita se mencionó. Lo único que voy a señalar de ese estudio es que concluyó
indicando que el canal existente podía satisfacer la demanda hasta el año 2020. O sea, eso lo único que nos deja ver es que todos los pronósticos están equivocados. Porque si nosotros hubiéramos pensado, en efecto, que eso iba a ser así, estábamos todavía 4 años más sin necesidad del canal ampliado. El canal ampliado lo va a exponer el ingeniero Quijano, estoy seguro que nos va a explicar un poco más de eso. Después vino el periodo ya final, 1990-1999, que ya fue la fase final de la transición. Y esa fase final de la transición inicia justo después de la invasión. La invasión marcó un hito en el sentido de que esos Sonians, que en su momento habían estado ya resignándose a que se iba a dar la transferencia, ganan como un respiro nuevamente y dicen, a raíz de esta invasión, nosotros vamos a poder realmente afectar el tema de la recuperación del canal. A pesar de que eso nunca se dio, los Sonians sí pudieron fortalecer muchas de sus posiciones durante ese periodo. El primer quinquenio fue un quinquenio muy difícil, porque el ingeniero Guardia prácticamente, como era el primer administrador panameño, a él le colocaron 2 subadministradores norteamericanos. O sea, antiguamente había un administrador norteamericano y uno panameño, bueno, a él le pusieron 2. Como quien dice, aquí tú vas a estar haciendo solamente lo que nosotros te dejamos hacer. Bien, el siguiente periodo es en donde ya Panamá empieza a jugar un papel en la preparación del marco legal. Y para eso, el presidente Guillermo Endara Galimani estableció la comisión presidencial responsable por el proceso de transición. En febrero de 1993 se crea la Autoridad de la Región Interoceánica, su primer administrador, que fue precisamente el doctor Barletta. En 1995 se crea la Comisión de Transición para la Transferencia del Canal y el 26 de mayo de ese mismo año la Asamblea Legislativa aprueba en segunda legislación el título constitucional. Este fue un periodo en donde Panamá prácticamente logró crear un consenso de cómo los panameños queríamos administrar el canal a través de ese marco legal. Pero debo decir algo al respecto. Si bien es cierto, ese título constitucional fue el marco para darle la autonomía, mucho de lo que se hizo fue hasta cierto punto por temor a nosotros mismos. O sea, muchas de las cosas que se establecieron en ese título constitucional era para evitar que nosotros mismos, los panameños, de una u otra forma, arruináramos el canal de Panamá. Y por eso es que gran parte del éxito del canal se le debe a ese marco jurídico. Porque ese marco jurídico ha permitido que la institución sobrepase, ¿verdad?, el calendario de los gobiernos. Cada cambio de gobierno no se ha visto en esta administración del Canal de Panamá, porque aquí se da un sistema de méritos, se da una meritocracia en el sentido de que los funcionarios no dependen, ¿verdad?, de designaciones políticas, su presupuesto no depende de una asamblea y muchos de sus sistemas de contratación son autónomos y son diseñados para lograr la eficiencia precisamente del canal. En ese periodo de los primeros 5 años, los miembros de la Junta Directiva fueron Joaquín J.J. Vallarino, Luis Anderson, Alfredo Ramírez y Cecilia Alegre. El cambio más grande, vamos a ser realistas, que se da en el canal desde el punto de vista de la preparación para asumir el control en el año 1999, inicia ya prácticamente después del cambio de gobierno con la entrada del presidente Valladares. Y aquí se alinean quizás 2 cosas muy importantes. A veces muchos dicen, bueno, Dios es medio panameño. Yo creo que Dios es del todo panameño. Porque se alinea un gobierno demócrata con el gobierno PRD
que hasta cierto punto eran los que habían firmado el tratado original, y de parte de los Estados Unidos se ve un cambio radical en la forma de apoyar la transición. Y pongo en esa foto a un señor, se llama Joe Reeder, que fue el que se designó como presidente de la Junta Directiva, y que créame, estoy seguro que sin su apoyo a esa Junta Directiva hubiera sido muy difícil lograr las cosas que se hicieron en ese quinquenio. Durante ese periodo se dio la primera visita de un presidente a la Junta Directiva. Esto es sacado de las noticias del canal, y ahí se ve la foto, y ahí se ven los miembros de la Junta Directiva norteamericanos, el presidente Valladares, que en su momento en esa mesa reemplazó al presidente de la Junta Directiva. Son símbolos, pero que a la vez estaban dejando ver que había una seriedad con respecto a lo que ya se quería hacer. Ese es el periodo quizás más delicado con respecto a recibir el canal en buenas condiciones. Esa Junta Directiva, y ahí voy a contar una anécdota personal, porque definitivamente ustedes habrán oído del audito que se le hizo a la planta, el BREC, que es el Blue Ribbon Engineering Committee que se creó, pero lo que muchos quizás no saben es que eso, para que se diera, ¿verdad?, requirió de un movimiento subversivo, por no llamarlo otra cosa. Y es que un grupo de esos panameños, a riesgo de nuestros puestos, nos fuimos a hablar y teníamos reuniones secretas con esa directiva que mencioné anteriormente, porque estábamos viendo que el canal que nos iban a entregar se iba a caer en nuestras manos, porque la habían dejado de invertir, habían dejado de mantener, y a la vez también había un problema desde el punto de vista de la panameñización en los puestos ejecutivos. O sea, todo estaba listo. Por eso les decía yo que al principio mi experiencia en el ferrocarril me ayudó mucho, porque para mí eso fue un internado de ver lo que estaba pasando en el canal. Y en eso quiero destacar la función del propio ingeniero Quijano, que en su momento era jefe de esclusas. Y como jefe de esclusas nos escapábamos, nos metíamos con la Junta Directiva y le decíamos, aquí tiene que haber una intervención. Fuimos hasta hablar con el de Ricardo Alberto Arias, que era en su momento el embajador de Panamá, para ver cómo se lograba influir y ejercer presión para que se diera ese audito. Y el audito fue totalmente rechazado por el establishment que había aquí en la comisión del canal. Prácticamente todos los directores, prácticamente los dos subadministradores aquellos y el propio administrador se oponían a que viniera alguien de afuera a ver en qué condiciones se encontraba lo que nos iban a entregar. Finalmente se decide traer al cuerpo de ingenieros. No había realmente forma de rechazar a una entidad como el Canal de Panamá al cuerpo de ingenieros. Y con el cuerpo de ingenieros se nombró este comité. Y este comité, conformado por 5 panameños, iba a supervisar, prácticamente trabajando ad hoc, lo que estaba haciendo ese cuerpo de ingenieros. Fíjense el impacto que tuvo esto. Yo no sé qué tan públicos sean esos documentos, pero hay más de 10 tomos de lo que se encontró en ese audito. Y ese audito lo que encontró, ¿verdad?, fue que precisamente había que hacer inversiones urgentes por más de $1 billón en prácticamente todas las áreas del canal para que ese canal hubiera sido entregado en buenas condiciones. Después de eso, se dan los primeros aumentos de peaje que tampoco eran normales para cubrir ese más de $1 billón que había que invertir en la planta. Ese aumento de peajes prácticamente fue lo primero que le tocó hacer
al administrador del canal, Alberto Alemán, cuando entra a su puesto. Bien, en paralelo, aquí estamos de nuevo con el tema de la ley orgánica del marco legal. Se estaba autorizando ya, aprobando la ley orgánica 1997. Renuncia el antiguo administrador del canal, Gilberto Guardia, ¿verdad? Y entonces toma posesión Alberto Alemán Subieta con Joe Cornelison. O sea que ustedes están viendo, Alberto Alemán era el que dirigió el BREC, el Blue Ribbon Engineering Committee, que supervisó el audito y en cierta forma era el más conocedor de los resultados que había que implementar las mejoras. Ese ejercicio, ¿verdad?, causó en efecto los aumentos de peajes, pero ahora ya las piezas estaban cayendo en su lugar. Eso también provocó un esfuerzo desde el punto de vista de análisis organizacional que permitió que se empezara a planificar la entrada de panameños en los puestos directivos de más alto nivel. Otra foto mía, no es que me lo quiera. A mí me tocó dirigir la división de planificación de la transición en ese periodo y tengo anécdotas interesantes porque a mí me tocaba entrevistar a todos los diferentes directores de todas las entidades para entender exactamente lo que había que hacer para facilitar la transición. No hubo 1, 2, 3, hubo más de 10 que me dijeron, aquí lo que hay que hacer al final de este periodo es apagar la luz. Había todavía, 1995-96, gente que estaba oponiéndose a que estos tratados fueran ejecutados de una manera eficiente y que pudieran llegar a concluir, ¿verdad?, con una entrega ordenada y que Panamá pueda ser exitoso. Eso me tocó vivirlo a mí. A mí nadie me echa cuento, yo tengo los nombres de todas esas personas que en su momento me dijeron, ustedes van a fracasar rotundamente y nos van a tener que llamar de nuevo a administrar el canal. Un detallito, perdón, ya estoy terminando, llegando ya al 99. En efecto, poco después de asumir el cargo, el ingeniero Alemán Subieta presentaron sus renuncias. El director de finanzas, Norbert Kriegel, se acogieron a su jubilación el director del Buró de Marina, Capitán Hall, y el de Planificación Ejecutiva, Richard Wayne. O sea, son de estas renuncias que salieron así, jubilaciones muy tranquilas, pero que al final de cuentas fueron promovidas y ejecutadas por presiones que se estaban dando a través de la Junta Directiva. Entonces, nuevamente en paralelo en Panamá se estaba realizando el Congreso Universal. Ustedes podrán estudiar eso en el internet. Lo importantísimo que se vio en ese Congreso Universal, que como vinieron las navieras del mundo y se les planteó qué es lo que Panamá pensaba hacer con ese canal. Y los que lo hicieron éramos panameños, porque todos los que hicimos las presentaciones fuimos los panameños que íbamos a estar ocupando esos puestos. Precisamente lo que estableció fue ese nivel de confianza, ese relacionamiento con el mundo naviero, que permitió después abrir las puertas a que se comprendiera mejor que los panameños sí podíamos llegar a administrar de manera eficiente ese canal. Aún así, y este es mi último slide, después de todo ese periodo, habían dudas sobre la capacidad de los panameños, al extremo de que prácticamente semanas antes de la transferencia corrieron rumores por todos lados en los Estados Unidos de que porque los puertos se le habían otorgado a una empresa china, Hutchison, el canal iba a ser controlado por los chinos y que por lo tanto nuevamente teníamos nosotros un nubarrón muy oscuro, además de que los propios prácticos del canal se habían dado en su momento la tarea de salir internacionalmente a decir que el canal iba a estar inseguro administrado por los panameños. O sea que esta historia que vemos a veces de los prácticos saliendo a hablar de la seguridad del canal tiene también su historia anterior. En estas dos fotos
muestro la bajada de la bandera norteamericana que se dio de una manera muy discreta, en donde pidieron que no estuviera la prensa, y la celebración precisamente de la transferencia. Con esa primera administración asume control de la subadministración el doctor Ricaurte Vázquez, y pues lo demás ya es la historia que va a compartir el ingeniero Jorge Quijano, que tiene que ver ya con los cambios fundamentales que se dieron de la administración norteamericana a la administración panameña y que han sido prácticamente la pauta de lo que hemos venido haciendo en estos últimos 17 años. Muchas gracias.